Nunca pensé que a mis 62 años estaría conduciendo a las 11 de la noche por calles desconocidas, con las manos temblando sobre el volante y el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. Todo comenzó hace 3 horas, cuando pasé frente al edificio corporativo donde Ricardo trabajaba desde hacía 25 años. Las luces estaban apagadas, el estacionamiento vacío, y un cartel en la puerta principal anunciaba que las oficinas cerraban a las 6 de la tarde por renovaciones. Mi primera reacción fue pensar que me había confundido de edificio, pero no. Ahí estaba el logo de la empresa, burlándose de mí desde la fachada oscura. Marqué su número con dedos que ya empezaban a temblar. «¿Cómo está el trabajo, mi amor?», pregunté, tratando de mantener mi voz casual, normal, como la esposa devota que había sido durante 4 décadas. Su respuesta fue inmediata, practicada, perfecta en su engaño. «Muy ocupado aquí, Carmen. No puedo hablar ahora. El proyecto de los japoneses nos tiene a todos trabajando a marchas forzadas. No me esperes despierta». Y entonces los escuché. Gemidos suaves, risas ahogadas, el inconfundible sonido de la intimidad que creía conocer tan bien. Mi estómago se revolvió, pero mi mente, esa parte de mí que había dormido durante años, despertó con una claridad aterradora. La aplicación del GPS familiar que yo misma había insistido en instalar después de que Ricardo tuviera un pequeño accidente el año pasado, ahora se convertía en mi guía hacia la verdad. El punto azul que representaba su Mercedes plateado parpadeaba en un vecindario residencial a 40 minutos de nuestra casa, en una zona de la ciudad que nunca habíamos visitado juntos. Cada kilómetro que recorría sentía como si estuviera despegando capas de mi propia piel, revelando algo crudo y doloroso debajo. Antes de continuar, quería saber si ya te suscribiste al canal y también si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y te gustan mis historias. Ahora continuemos. El vecindario era hermoso, demasiado hermoso. Casas con jardines perfectamente cuidados, farolas antiguas que bañaban las aceras con luz dorada. El tipo de lugar donde las familias felices vivían sus vidas perfectas. El Mercedes de Ricardo estaba estacionado frente a una casa amarilla de 2 pisos, con macetas de geranios en las ventanas y un columpio de madera en el porche. Había luz en las ventanas del segundo piso, sombras moviéndose detrás de cortinas de encaje que parecían sacadas de una revista de decoración. Me quedé sentada en mi coche, a 3 casas de distancia, observando. Mi mente intentaba procesar lo que veía, pero era como tratar de armar un rompecabezas con piezas que no encajaban. Esta no era la casa de ningún colega que yo conociera. No era un hotel, no era un departamento anónimo donde se consuman aventuras clandestinas. Era un hogar, con un buzón que tenía pintados unos girasoles y un felpudo que decía «Bienvenidos». Entonces la vi, una mujer, no joven como había temido, sino de unos 40 y tantos años, asomándose a la ventana del segundo piso. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y vestía una bata de seda azul que reconocí con una punzada de dolor. Era idéntica a la que Ricardo me había regalado en nuestro último aniversario, solo que la mía era roja. La mujer miraba hacia la calle con una expresión de satisfacción que me resultó más dolorosa que cualquier gesto de pasión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. «Ya voy saliendo de la oficina, amor. No me esperes, cena sin mí». La mentira era tan descarada que casi me dio risa. Casi. Miré el reloj. 11:43 p.m. ¿Cuántas noches había cenado sola? Había dormido sola. Había vivido sola mientras él construía esta vida paralela. Un niño apareció en la ventana junto a la mujer. Un niño de unos 10 años, con el cabello oscuro y ondulado como el de Ricardo, con esa misma forma de inclinar la cabeza cuando algo le causaba curiosidad. La mujer lo abrazó y ambos desaparecieron de mi vista, probablemente para ir a la cama, para continuar con sus rutinas nocturnas en su hogar perfecto con mi marido. Mi marido. Las palabras perdieron significado en ese momento, flotando en mi mente como objetos extraños que ya no reconocía. 40 años de matrimonio, 2 hijos adultos, 3 nietos, una vida entera construida sobre ¿qué exactamente? ¿Mentiras? ¿Medias verdades? ¿Una actuación magistral? El dolor físico llegó entonces, tan real que pensé que estaba teniendo un infarto. Me desperté en mi coche a las 5:47 de la mañana, con el cuello adolorido y los ojos hinchados. La casa amarilla seguía allí,
prueba de que no había sido una pesadilla. El Mercedes de Ricardo ya no estaba. Conduje a casa en piloto automático, cada semáforo, cada curva grabada en mi memoria muscular después de décadas viviendo en el mismo lugar. Llegué justo cuando Ricardo entraba por la puerta principal, con su maletín en una mano y una caja de donas en la otra, mi debilidad de siempre. «Buenos días, amor», dijo, besándome en la mejilla con la misma naturalidad de siempre. «Traje tus favoritas, las de crema Boston. Sé que no debería haber trabajado toda la noche, pero ya sabes cómo son estos proyectos internacionales». Su actuación era impecable. Si no hubiera visto lo que vi, si no supiera lo que sabía, habría creído cada palabra. Me pregunté cuántos años llevaba perfeccionando este teatro, cuántas mañanas había entrado por esa puerta con mentiras envueltas en papel de panadería. «Qué considerado», respondí, sorprendiéndome por lo normal que sonó mi voz. «¿Por qué no te duchas mientras preparo el café?». Él asintió, tarareando esa melodía que siempre silbaba cuando estaba de buen humor. La misma melodía que había escuchado durante 4 décadas sin saber qué significaba que había pasado la noche con otra familia. Mientras el agua de la ducha corría, revisé su maletín. Había perfeccionado el arte de la esposa discreta, o eso creía yo. Encontré lo usual: documentos de trabajo que parecían genuinos, una tablet, bolígrafos de la empresa. Pero también había algo nuevo, un segundo teléfono, uno que nunca había visto, escondido en un compartimento que no sabía que existía. La pantalla mostraba varias llamadas perdidas de casa y un mensaje: «Papi, no olvides mi partido de fútbol del sábado. Mamá dice que prometiste venir. Te quiero. Mamá». Otra mujer llamada mamá por otro hijo de Ricardo. El marco se amplió de repente y empecé a ver el cuadro completo. Los viajes de negocios frecuentes, siempre de 3 o 4 días. Los fines de semana en que tenía que trabajar. Las llamadas que recibía y contestaba en el jardín, lejos de mis oídos. Las compras con tarjetas de crédito que nunca llegaban a casa. Había sido tan estúpida, tan confiada, tan ciega. Pero no, me corregí. No había sido estúpida. Había sido una esposa que confiaba en su marido. Había elegido creer. Había elegido no ver, porque la alternativa era impensable. Recordé momentos específicos ahora, con una claridad dolorosa, como aquella vez, hace 15 años, cuando encontré un recibo de una joyería en su bolsillo. «Es para el cumpleaños de la secretaria de mi jefe», había dicho. «Ya sabes cómo es él, siempre me manda a hacer sus compras personales». Y yo lo había creído. O cuando hace 10 años, nuestra hija Lucía me dijo que había visto a papá en el centro comercial con una señora y un niño. «Debe ser la hermana de algún colega», había respondido yo, restándole importancia. «Papá siempre está ayudando a la gente». Lucía tenía 15 años entonces. El niño en la ventana anoche tendría unos 10 años. La matemática era cruel en su precisión. Escuché que Ricardo cerraba la llave de la ducha. Guardé todo en su lugar, cada objeto exactamente como lo había encontrado. Había aprendido mucho sobre el engaño en las últimas horas. Cuando salió del baño, con el cabello húmedo y esa colonia que yo misma le compraba religiosamente cada Navidad, ya tenía el café servido y las donas en un plato. «¿Dormiste bien?», me preguntó, mordiendo su dona mientras leía las noticias en su iPad. «Como siempre», mentí, descubriendo que las palabras falsas salían más fácil de lo que había imaginado. «¿Y tú? ¿Pudiste descansar algo en la oficina?». «Dormí un par de horas en el sofá de la sala de juntas», respondió sin levantar la vista. Johnson roncaba como un oso en la oficina de al lado. Johnson. Recordé que Johnson, su supuesto compañero de proyectos nocturnos, se había jubilado hace 6 meses. Lo habíamos celebrado en una cena, donde Ricardo dio un discurso conmovedor sobre el trabajo en equipo y la lealtad. La ironía me dio náuseas. «Carmen, ¿estás bien? Te veo pálida», dijo Ricardo, tocándome la frente con una preocupación que parecía genuina. Esperé 3 días antes de volver. 3 días en los que perfeccioné mi propia actuación, sonriendo en los momentos correctos, respondiendo a sus mentiras con la credulidad esperada, haciendo el amor con él una noche mientras imaginaba a la otra mujer en mi lugar. Ricardo no sospechó nada. Después de todo, yo había sido predecible durante 40 años. Carmen, la esposa devota. Carmen, la madre perfecta. Carmen, la tonta. Esta vez fui preparada.
Me vestí con ropa que no me pondría normalmente. Jeans y una sudadera con capucha que había comprado en efectivo, gafas de sol grandes, mi cabello recogido bajo una gorra de béisbol. Parecía otra persona, y tal vez lo era. La Carmen de antes había muerto en ese coche hace 3 noches. Llegué a la Casa Amarilla a las 2 de la tarde, cuando Ricardo estaba definitivamente en la oficina, la real esta vez. Había verificado llamando a su extensión directa. El vecindario estaba tranquilo, solo el sonido ocasional de un perro ladrando o un jardinero trabajando. Me estacioné en la misma calle, pero esta vez más cerca. Necesitaba ver, necesitaba entender. La mujer salió a las 2:30 y mi corazón casi se detiene. No por ella, sino por lo que llevaba. Un bebé en un canguro frontal. Un bebé que no tendría más de 6 meses. Las matemáticas de la traición se volvieron más complejas. No era solo el niño de 10 años entonces. Ricardo había estado construyendo esta familia durante... ¿cuánto tiempo? La seguí a pie cuando comenzó a caminar por el vecindario. Mantenía una distancia prudente, fingiendo mirar mi teléfono cuando ella se detenía. La vi entrar a una cafetería local, uno de esos lugares acogedores con mesas en la acera y plantas colgantes. Me senté en una mesa alejada, ordenando un café que no tenía intención de tomar. Ella se reunió con otras 2 mujeres, ambas con bebés. Las escuché hablar sobre cosas mundanas, pañales, noches sin dormir, el agotamiento de la maternidad. Y entonces, una de ellas dijo algo que me heló la sangre. Teresa, eres tan afortunada de que Miguel esté tan involucrado. No todos los maridos son tan dedicados, Miguel. Mi Ricardo era Miguel en esta vida. Teresa rió, ajustando al bebé en sus brazos. Sí, aunque con sus horarios de trabajo es complicado. A veces tiene que viajar por negocios 3 o 4 días, pero siempre compensa cuando vuelve. Es un padre maravilloso. Los viajes de negocios. Esos 3 o 4 días eran cuando volvía a mí, a su otra vida, a sus otros hijos ya adultos. Éramos turnos en su elaborado calendario de engaños. Me pregunté si tenía una hoja de cálculo en alguna parte, coordinando sus mentiras, asegurándose de no mezclar nombres, fechas, historias. ¿Y cómo está Miguelito con el nuevo bebé?, preguntó otra mujer. Celoso al principio, respondió Teresa, pero Miguel, mi esposo, ha sido increíble manejando la situación. Le compró una bicicleta nueva y pasan las tardes de los sábados juntos mientras yo descanso con la bebé. Las tardes de los sábados, los seminarios de trabajo sabatinos que Ricardo nunca se perdía. Otra pieza del rompecabezas encajando con precisión nauseabunda. Me levanté para irme, pero entonces Teresa sacó su teléfono para mostrar fotos. No pude evitar mirar cuando pasé por su lado. Ahí estaba Ricardo, mi Ricardo, en una foto familiar en la playa, bronceado, sonriente, cargando al niño en sus hombros, mientras Teresa, embarazada en la foto, sonreía a su lado. Reconocí el lugar, Cancún, el mismo hotel donde Ricardo había tenido una conferencia médica crucial el año pasado. Salí de la cafetería tambaleándome. En el camino de vuelta a mi coche, pasé por un parque donde había varios niños jugando. Me detuve en seco cuando escuché una voz familiar. ¡Eso es, campeón! ¡Patea más fuerte! Era Ricardo. Mi Ricardo, que se suponía estaba en una reunión con inversionistas japoneses, entrenando a un equipo de fútbol infantil. El niño de la ventana, Miguelito, corría hacia él con una sonrisa que era un espejo de la de su padre. Lo observé durante 20 minutos, este hombre que creía conocer mejor que a mí misma. Lo vi ser el padre que había sido con nuestros hijos cuando eran pequeños, pero con una energía, una presencia que me resultaba dolorosamente familiar y extrañamente ajena al mismo tiempo. No era actuación, era genuino, era un padre amando a su hijo, un hombre en su elemento. ¿Quién era el verdadero Ricardo entonces? ¿El hombre que desayunaba conmigo cada mañana o el que entrenaba fútbol las tardes de miércoles? ¿El que me hacía el amor los domingos por la mañana o el que llevaba a otra familia a la playa? ¿Existía un Ricardo real o solo versiones cuidadosamente elaboradas para cada audiencia? Mi teléfono sonó. Era él. Hola, amor. La reunión terminó temprano. ¿Quieres que pase por algo para la cena? Miré hacia el parque donde seguía gritando instrucciones al equipo. Sería perfecto, querido. Trae vino, el tinto que nos gusta. El Malbec argentino, lo sé. Te amo, Carmen. Yo también, respondí, las palabras ceniza en mi boca. Esa noche, mientras Ricardo dormía a mi lado con la respiración tranquila de quien no tiene culpas, me levanté y fui al baño.
Me miré en el espejo durante largo rato, estudiando cada línea, cada marca que el tiempo había dejado en mi rostro. 62 años, 40 de ellos entregados a un hombre que había construido una vida doble, con la precisión de un relojero suizo. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas al principio, luego en sollozos que tuve que ahogar con una toalla para no despertarlo. No lloraba solo por la traición, sino por la mujer en el espejo. ¿Quién era yo sin él? ¿Quién había sido Carmen antes de convertirse en la señora de Ricardo Valdés? Los recuerdos de mi juventud parecían pertenecer a otra persona, la chica que quería ser pintora, que había ganado una beca para estudiar en París, que había rechazado porque Ricardo la había convencido de que formar una familia era más importante. El arte siempre estará ahí, había dicho él entonces, con esa sonrisa que derretía mis defensas, pero el tiempo para tener hijos no. Y yo lo había creído. Había guardado mis pinceles, había cambiado los lienzos por pañales, las galerías por reuniones de padres de familia. No me arrepentía de mis hijos. Lucía y Roberto eran lo mejor de mi vida. Pero ¿qué había sido de Carmen la artista? ¿Se había disuelto completamente en Carmen la esposa? Al día siguiente, mientras Ricardo estaba en su oficina real, o tal vez en su vida paralela, ya no podía estar segura, subí al ático. Allí, en cajas cubiertas de polvo, encontré mis viejos materiales de arte. Los pinceles estaban rígidos, las pinturas secas, pero los bocetos seguían ahí, testimonio de un talento que había abandonado por amor, o por lo que había creído que era amor. Encontré también cartas, fotografías, recuerdos de nuestra vida juntos, nuestra boda, con Ricardo prometiendo ante Dios y 200 invitados que me sería fiel hasta la muerte. El nacimiento de Lucía, Ricardo llorando mientras cortaba el cordón umbilical, Roberto dando sus primeros pasos, Ricardo grabándolo con esa cámara antigua que tanto le gustaba. Momentos reales, emociones genuinas, o al menos eso había creído. ¿En qué momento había comenzado la mentira? Mi teléfono sonó. Era Lucía. Mamá, ¿estás bien? Te he notado rara últimamente. Mi hija, siempre tan perceptiva. Estoy bien, cariño, solo un poco cansada. ¿Segura? Puedo pasar a visitarte si quieres. Los niños preguntan por la abuela. Los niños, mis nietos, los nietos oficiales de Ricardo. Me pregunté si sabían que tenían un tío y una tía en esa casa amarilla, hermanos que nunca conocerían. La red de mentiras se extendía como una telaraña venenosa, tocando vidas inocentes. Mejor el domingo, respondí. Papá estará en casa. Mentira. Los domingos por la tarde, Ricardo tenía golf con clientes. Ahora sabía que probablemente era tiempo familiar en la casa amarilla. Después de colgar, volví a mi investigación. Los estados de cuenta bancarios que había ignorado durante años ahora cobraban sentido. Transferencias regulares a una cuenta que no reconocía, compras en tiendas donde nunca habíamos ido, gastos médicos que no correspondían a ninguna enfermedad nuestra. Ricardo había estado manteniendo 2 hogares, 2 vidas completas, y yo había sido demasiado confiada, demasiado cómoda en mi ignorancia para notarlo. Encontré facturas de colegios privados, de clases de música, de campamentos de verano. Miguelito tocaba el violín, aparentemente. La bebé, cuyo nombre aún no conocía, había nacido en el Hospital San José, el mismo donde habían nacido nuestros hijos. La audacia del engaño era casi admirable en su atrevimiento. Esa tarde hice algo que nunca había hecho. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto recomendado por una amiga que había pasado por un divorcio difícil. Necesito saber todo, le dije. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo empezó? Todo. ¿Estás segura de querer saber todo?, me preguntó, su voz cargada de experiencia en destrozar vidas con verdades. Sí, respondí, aunque no estaba segura de nada, excepto de que no podía seguir viviendo en esta obra de teatro. Ricardo llegó esa noche con flores, lirios blancos, mis favoritos, o los favoritos de la Carmen, que él creía que era. Ya no sabía qué me gustaba realmente, qué preferencias eran mías y cuáles había adoptado para complacerlo. «Te ves hermosa», dijo durante la cena, tomando mi mano. El investigador privado, un hombre llamado Martínez con ojos cansados, que habían visto demasiados secretos, vino a casa una semana después. Ricardo estaba en uno de sus viajes de negocios, es decir, jugando a la familia feliz en la casa amarilla. Martínez extendió una carpeta sobre mi mesa del comedor.
la misma donde habíamos celebrado 40 Navidades, 40 cumpleaños, una vida entera de mentiras. Señora Valdés, lo que voy a mostrarle no es fácil de digerir, advirtió, su voz profesionalmente compasiva. ¿Está segura de querer continuar? Asentí, mis manos temblando mientras abría la carpeta. La primera página era un certificado de matrimonio. Ricardo Miguel Santamaría había contraído matrimonio con Teresa López Ruiz hace 12 años. Matrimonio. No una aventura, no una amante, sino otra esposa. En algún país que permitía la poligamia, tal vez habría sido legal. Aquí era bigamia, un crimen. Pero, esto es ilegal, balbuceé, mi mente tratando de procesar la información. Técnicamente, sí, respondió Martínez. Usó documentos falsos, una identidad alterna que ha mantenido perfectamente durante años. Ricardo Valdés y Miguel Santamaría son la misma persona, pero legalmente existen como dos individuos diferentes. Es un trabajo profesional, señora. Su esposo no es un aficionado en esto. Las siguientes páginas eran peores. Fotografías de la boda de Ricardo y Teresa. Una ceremonia íntima en una playa. Ella en un vestido sencillo de lino blanco. Él con esa sonrisa que yo creía conocer tan bien. Actas de nacimiento. Miguel Jr. Ha nacido hace 11 años, 3 meses después de que Ricardo tuviera una conferencia médica de emergencia en Houston. Sofía Teresa, la bebé, nacida hace 7 meses, cuando Ricardo estaba en un retiro corporativo de liderazgo. Hay más, dijo Martínez pasando a otra sección. Su esposo tiene propiedades a nombre de su identidad alterna. La casa donde vive la otra familia, un departamento en la costa, una cabaña en las montañas. Todo pagado al contado, sin hipotecas que pudieran levantar sospechas. Mi herencia, la herencia de mi madre que había muerto hace 15 años, dejándome una suma considerable que Ricardo había invertido sabiamente para nuestro retiro. Ahora sabía dónde había ido realmente ese dinero. Había financiado su otra vida con el dinero de mi madre muerta. ¿Cómo es posible?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo puede alguien vivir así durante tanto tiempo? Martínez se encogió de hombros. He visto casos similares, aunque ninguno tan elaborado. Su esposo maneja 2 empresas, una a cada nombre. La segunda es una consultora que justifica sus ingresos adicionales y sus ausencias. Es brillante, de una manera retorcida. Continué leyendo. Registros escolares de Miguelito, excelente estudiante, capitán del equipo de fútbol juvenil. Informes médicos de Teresa, tratamientos de fertilidad que Ricardo había pagado durante años antes de que pudiera concebir. Habían luchado por tener hijos, igual que nosotros al principio. La ironía era venenosa. Hay algo más que debe saber, dijo Martínez, claramente incómodo. La otra mujer, Teresa, ella no sabe sobre usted. Para ella, su esposo es viudo. La historia que le contó es que su primera esposa, Carmen, murió en un accidente de coche hace 15 años. Estaba muerta. En la narrativa de Ricardo para su otra familia, yo estaba muerta. Había matado metafóricamente a su esposa para poder tener otra. Me pregunté si alguna vez, mientras hacía el amor con Teresa, pensaba en la esposa muerta que dormía en otra casa, en otra vida. ¿Hay algo sobre por qué?, pregunté, necesitando entender la motivación detrás de tanta elaboración. Martínez sacó otra carpeta. Entrevisté discretamente a algunos conocidos de ambos círculos. Al parecer, su esposo conoció a Teresa cuando ella era su fisioterapeuta después de su cirugía de rodilla. La cirugía de rodilla. Recordaba perfectamente esos meses. Ricardo quejándose del dolor, yendo a terapia 3 veces por semana, recuperándose lentamente. Yo había estado ocupada cuidando a mi madre enferma entonces, confiando en que él siguiera su tratamiento solo. Había plantado las semillas de su otra vida mientras yo sostenía la mano de mi madre moribunda. Teresa quedó embarazada poco después, continuó Martínez. Por las fechas, parece que su esposo decidió mantener ambas vidas en lugar de elegir. Tal vez por los hijos, tal vez por las finanzas, tal vez porque podía. Los documentos financieros sugieren que maneja cerca de 3 millones en activos entre ambas identidades. 3 millones. Dinero que había heredado, ganado, robado tal vez, para mantener su imperio de mentiras. Me levanté abruptamente, corriendo al baño donde vomité hasta que no quedó nada más que bilis. Martínez esperó pacientemente, profesional hasta el final. ¿Qué quiere hacer con esta información?, preguntó cuando regresé.
Quería gritar, quemar todo, confrontar a Ricardo con la evidencia de sus crímenes, pero una calma extraña me invadió. Necesito tiempo para pensar. ¿Puede conseguirme más información sobre sus finanzas? Todo. Cada cuenta, cada inversión, cada centavo. Por supuesto. ¿Está considerando un divorcio? Estoy considerando justicia, respondí, sorprendiéndome por la frialdad de mi voz. Pasé los siguientes 3 días en un hotel, diciéndole a Ricardo que visitaba a mi hermana en otra ciudad. Necesitaba espacio para pensar, para planear, para decidir quién sería Carmen después de esto. En la soledad de esa habitación impersonal, con las carpetas de Martínez extendidas sobre la cama como evidencia de un crimen, tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a ser una víctima. No iba a llorar en silencio mientras Ricardo continuaba su vida doble. No iba a desaparecer discretamente con un divorcio silencioso que le permitiera mantener su fachada. Iba a destruir sistemáticamente el castillo de naipes que había construido, pero lo haría con la precisión de un cirujano, no con la furia de una esposa despechada. Primero, necesitaba aliados. Llamé a Roberto, mi hijo, que era abogado especializado en derecho corporativo. Hijo, necesito tu ayuda profesional con algo delicado. ¿Puedes venir al Hotel Marriott del centro? Habitación 512. Roberto llegó en 1 hora, preocupado. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás en un hotel? Le mostré todo. Vi su rostro transformarse de confusión a incredulidad, luego a una furia fría que reconocí como propia. Voy a destruirlo, dijo finalmente, su voz letal. Bigamia es un delito federal. Fraude, evasión de impuestos, falsificación de documentos. No, lo interrumpí. No quiero que vaya a la cárcel. Quiero algo peor. Quiero que pierda todo lo que valora, pero que tenga que vivir para verlo. Roberto me miró con nueva admiración. ¿Qué tienes en mente? Expuse mi plan. Era complejo, requería paciencia, actuación y una crueldad que no sabía que poseía. Roberto escuchó, ocasionalmente sugiriendo mejoras, refinamientos legales que harían todo hermético. Necesitaremos a Lucía también, dijo. Ella maneja relaciones públicas para esa firma grande. Sabrá cómo manejar el aspecto mediático cuando todo explote. Lucía reaccionó diferente. Lloró durante 1 hora. Luego se enfureció. Luego volvió a llorar. ¿Cómo pudo?, repetía. ¿Cómo pudo hacernos esto? Pero cuando se calmó, su mente estratégica tomó control. Necesitamos controlar la narrativa. Cuando esto salga a la luz, y saldrá, necesitamos que papá sea el villano indiscutible. También necesitaba un aliado inesperado. Llamé a la hermana de Ricardo, Patricia, con quien siempre había tenido buena relación. Patricia escuchó en silencio mientras le contaba todo. Luego suspiró profundamente. Siempre supe que algo no estaba bien, admitió. Los viajes, las excusas, la forma en que a veces se confundía con los detalles. Pensé que era una amante. Nunca imaginé esto. Necesito acceso a la caja fuerte de tu madre, le dije. Patricia era la albacea del testamento de mi suegra. Ricardo guarda documentos importantes allí. Carmen, dijo Patricia después de una pausa, mi madre siempre te quiso más a ti que a él. Decía que eras demasiado buena para Ricardo. Tendrás lo que necesites. El plan tomó forma durante las siguientes semanas. Contraté a un segundo investigador, especializado en fraudes financieros. Descubrió que Ricardo había estado evadiendo impuestos sistemáticamente, usando su doble identidad para ocultar ingresos. Un contador forense rastreó cada transacción, construyendo un caso que haría temblar al IRS. Roberto preparó documentos legales, no para un divorcio inmediato, sino para congelar activos en el momento preciso. Lucía cultivó contactos en los medios, preparándolos para la historia del año. Prominente empresario, vive doble vida durante 1 década. Yo volví a casa, a mi papel de esposa devota. Ricardo no sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Había mantenido su engaño durante tanto tiempo que la arrogancia lo había vuelto descuidado. Me besaba cada mañana, me llamaba desde su oficina cada tarde, hacía el amor conmigo con una pasión que ahora me daba náuseas. Una noche, mientras cenábamos, me habló sobre el futuro. He estado pensando en el retiro, dijo. Tal vez en unos años podríamos viajar, ver el mundo como siempre quisimos. Suena maravilloso, respondí, sirviéndole más vino. ¿A dónde irías primero? Noté el condicional, pero él no. Italia, tal vez, o Grecia. Lugares con historia, con arte. Sé cuánto te gusta el arte que abandoné por ti,
pensé, sonriendo. Sería perfecto. Continuó hablando sobre sus sueños, nuestros supuestos planes juntos, sin saber que yo estaba contando los días hasta su destrucción. Las siguientes 6 semanas fueron una obra maestra de actuación. Me convertí en la esposa más perfecta que Ricardo había tenido en años. Cocinaba sus platos favoritos. Lo esperaba despierta sin importar qué tan tarde trabajara. Iniciaba el sexo con un entusiasmo que lo sorprendió gratamente. Era la Carmen de nuestra luna de miel, pero con un propósito oscuro que él no podía imaginar. «Estás radiante últimamente», me dijo una mañana, abrazándome por detrás mientras preparaba el café. «¿Qué ha cambiado?» «Decidí valorar lo que tenemos», respondí, mi voz miel envenenada. «La vida es corta, ¿no crees?» Mientras tanto, las piezas del plan se movían como un reloj. Roberto había descubierto que la empresa consultora de Ricardo como Miguel Santamaría había ganado varios contratos gubernamentales usando información privilegiada obtenida de su identidad como Ricardo Valdés. Era fraude corporativo a gran escala. Lucía había plantado semillas en las redes sociales, cuentas anónimas que comenzaban a hacer preguntas sobre el misterioso Miguel Santamaría y su parecido con Ricardo Valdés. Nada acusatorio todavía, solo suficiente para crear murmullo. El investigador financiero encontró el premio mayor, una cuenta en las Islas Caimán con $5 millones, dinero que Ricardo había estado desviando durante años. Era nuestro dinero, dinero de la herencia de mi madre, dinero de inversiones conjuntas, todo escondido para su eventual escape, tal vez. Pero el golpe maestro vino de Patricia. En la caja fuerte de su madre encontró el testamento real de mi suegro, no la versión que Ricardo había presentado. En el original, todo se dejaba en un fideicomiso para los nietos, con Carmen, yo, como administradora. Ricardo había falsificado documentos para heredar él solo, otro crimen federal. Una tarde, seguí a Ricardo a la Casa Amarilla. Esta vez, no me escondí. Me estacioné justo enfrente y esperé. Lo vi salir del coche, no como el Ricardo que conocía. Este hombre caminaba diferente, más relajado, más joven de alguna manera. Miguelito corrió a sus brazos y Ricardo lo levantó, girándolo en el aire mientras el niño reía. Teresa salió con la bebé, y la escena era tan doméstica, tan perfecta, que entendí por fin. Ricardo no estaba actuando allí. Esa era su vida real. Yo era la obligación, el error de juventud que no podía corregir. Esta familia era lo que realmente quería. El conocimiento no me dolió como esperaba. En cambio, me dio claridad. No estaba destruyendo un matrimonio, estaba exponiendo una mentira. No era venganza, era justicia. Esa noche, Ricardo llegó a casa tarde, oliendo a perfume de bebé y con una mancha de salsa de tomate en la manga, probablemente de la cena con su otra familia. «Siento llegar tarde», dijo, besándome distraídamente. La reunión se extendió. «No hay problema», respondí, notando el dibujo infantil que sobresalía de su maletín. «¿Cenaste?» «Comí algo en la oficina», mintió fácilmente, «pero me encantaría una copa de vino contigo». Nos sentamos en el sofá, él hablando sobre su día ficticio mientras yo asentía en los momentos apropiados. En algún momento, apoyó su cabeza en mi regazo, un gesto íntimo de nuestros primeros años. «¿Eres feliz, Carmen?», preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas?» «No sé. A veces siento que he perdido algo, que en algún momento tomé un camino equivocado y no puedo encontrar el camino de vuelta». Era lo más honesto que había sido en años, y por un momento casi sentí lástima por él. Casi. «Todos tomamos decisiones», respondí, acariciando su cabello. «Lo importante es vivir con las consecuencias». «Supongo que tienes razón», suspiró cerrando los ojos. Roberto me llamó al día siguiente. «Está todo listo. Los documentos están preparados, los contactos de Lucía están esperando, el IRS ha sido notificado anónimamente. Solo esperamos tu señal». «El viernes», decidí, durante la cena de aniversario. Nuestro aniversario número 40 era en 2 semanas. Ricardo había reservado el restaurante más exclusivo de la ciudad, había invitado a nuestros amigos más cercanos, a la familia. Sería público, sería devastador, sería perfecto. «¿Estás segura?», preguntó Roberto. «Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Pensé en Teresa, ignorante de que su marido era bígamo, en Miguelito y la pequeña Sofía, que perderían al padre que conocían,
Ellos eran víctimas también, pero no podía salvarlos sin destruirme a mí misma. Estoy segura, confirmé. 40 años de mentiras terminan el viernes. El restaurante L'Étoile brillaba como una joya en la noche de la ciudad. Ricardo había reservado el salón principal completo, un gesto extravagante incluso para él. Candelabros de cristal proyectaban luz dorada sobre manteles de lino egipcio, cada mesa adornada con orquídeas blancas y rosas rojas, los colores de mi ramo de novia hace 40 años. Un cuarteto de cuerdas interpretaba La Vie en Rose, la canción de nuestro primer baile. Cada detalle había sido meticulosamente planeado, una obra maestra de romanticismo público que ocultaba la podredumbre privada. Yo llevaba el vestido rojo sangre que había comprado específicamente para esta noche. Un diseño atrevido que abrazaba mi figura, con un escote que Ricardo habría considerado inapropiado hace apenas unos meses. Me había hecho el cabello en un recogido elegante que dejaba al descubierto el collar de diamantes que mi madre me había dejado, el que Ricardo no sabía que había recuperado de la caja de seguridad. El maquillaje era dramático, labios rojos, ojos ahumados, una máscara de guerra disfrazada de glamour. Cada invitado que llegaba comentaba lo radiante que me veía, sin sospechar que mi brillo era el de una espada recién afilada. Ricardo vestía su traje azul marino de sastre italiano, el que usaba para las ocasiones más importantes. La corbata de seda que yo misma le había regalado en nuestro 30º aniversario. Sus gemelos de oro, herencia de su padre, destellaban cuando movía las manos para saludar a los invitados. Había ido al barbero esa tarde, su cabello plateado perfectamente cortado, su barba cuidadosamente recortada. Parecía lo que pretendía ser, un hombre exitoso, celebrando una vida de amor y fidelidad. «Estás absolutamente espectacular», susurró mientras me ayudaba con la silla en la mesa principal. Su mano rozó mi hombro desnudo, un gesto íntimo para el público. «No puedo creer que aún me dejes sin aliento después de todos estos años. Eres la mujer más hermosa del salón». «Y tú, el mentiroso más grande», pensé. Pero mi sonrisa era perfecta, entrenada en semanas de práctica frente al espejo. «Tú tampoco estás mal, mi amor», respondí, el término de cariño quemando mi lengua como ácido. Los 50 invitados eran una cuidadosa selección de nuestra vida, socios de negocios de Ricardo que necesitaban presenciar su caída, amigos de sociedad que difundirían el escándalo como fuego, familiares que merecían saber la verdad. Los había ubicado estratégicamente, Roberto y su esposa Elena, cerca del escenario improvisado, listos para intervenir. Lucía y su prometido David en una mesa con vista perfecta a la pantalla de proyección. Patricia estratégicamente ubicada cerca de la salida, por si Ricardo intentaba escapar. La cena comenzó con ostras, que Ricardo detestaba pero había ordenado porque sabía que eran mis favoritas. Otro gesto público de devoción. Las conversaciones fluían con el champán francés, Dom Perignon del año de nuestra boda, un detalle que había costado una fortuna y que Ricardo había presumido al menos 3 veces. «Ricardo siempre ha sido el marido perfecto», comentó Marta Rodríguez, esposa del socio principal de Ricardo, mientras saboreaba su langosta. «Carmen, eres tan afortunada». «No tienes idea», respondí, mi sonrisa inmutable. Ricardo, sentado a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa, un gesto que los demás interpretaron como amor, pero que yo reconocí como propiedad. A las 9:30, cuando los postres de chocolate belga fueron servidos, Ricardo se levantó, golpeando suavemente su copa con un cuchillo. El cuarteto dejó de tocar, las conversaciones cesaron, todas las miradas se volvieron hacia él. «Queridos amigos, familia», comenzó, su voz rica y profunda, la voz que había usado para seducirme hace 4 décadas. Hace 40 años, en una librería pequeña en el centro, conocí a una mujer que cambiaría mi vida. Carmen no solo se convirtió en mi esposa, sino en mi mejor amiga, mi confidente, mi compañera en cada aventura. Vi cómo algunas mujeres se secaban lágrimas discretamente. Marta suspiraba romántica. Los hombres asentían con aprobación. Era un performance magistral. «Estos años no siempre han sido fáciles», continuó Ricardo, su voz temblando con emoción fingida o tal vez perversamente real. «Hemos enfrentado pérdidas, desafíos, momentos de duda, pero Carmen, mi Carmen, ha sido mi ancla,
mi puerto seguro en cada tormenta, la luz que me guía a casa cada noche. La ironía era tan amarga que tuve que tomar un sorbo de agua para no atragantarme. Cada noche que supuestamente lo guiaba a casa, él elegía otra dirección, otro hogar, otra mujer. Por eso, Ricardo sacó una caja de terciopelo azul de su bolsillo. Quiero renovar mis votos aquí, frente a todos ustedes. Abrió la caja revelando un anillo de eternidad con diamantes. Carmen, ¿me harías el honor de seguir siendo mi esposa por otros 40 años? Los aplausos estallaron. Alguien gritó, ¡bravo! Las cámaras de los teléfonos destellaron. Era el momento perfecto, el clímax romántico de la noche. Me levanté lentamente, aceptando su beso ante la ovación, el anillo pesado y frío en mi dedo. Mi turno, anuncié cuando el aplauso disminuyó, mi voz clara como el cristal que estaba a punto de romper. 40 años es mucho tiempo, tiempo suficiente para conocer cada secreto, cada verdad, cada mentira de una persona. O eso creería uno. Ricardo sonrió, su mano aún en mi cintura, completamente ajeno al abismo que se abría bajo sus pies. He preparado algo muy especial para esta noche, continué, sacando mi teléfono del bolso. Roberto ya había conectado el sistema de audio y proyección del restaurante a mi dispositivo, un arreglo que había costado una propina generosa al personal técnico. Un regalo no solo para mi esposo, sino para todos ustedes, porque las bodas de Rubí, queridos amigos, requieren transparencia absoluta, como el cristal más puro. Toqué play. La voz de Ricardo llenó el salón, clara, inconfundible. Teresa, mi amor, ya voy para casa. Sí, sé que Miguelito tiene su partido mañana a las 8. No te preocupes. Le dije a Carmen que tengo una conferencia todo el fin de semana. Ella nunca sospecha nada, créeme. Después de tantos años, confía ciegamente. Es casi patético lo fácil que es. El silencio que siguió fue absoluto, el tipo de silencio que precede a una explosión. La copa de champaña de Ricardo cayó de su mano, estallando contra el piso de mármol en 1000 pedazos que reflejaron la luz como lágrimas de cristal. Esa no es lo que... comenzó, su rostro pasando del bronceado al blanco al gris en segundos. «Oh, pero espera», lo interrumpí, mi voz ahora afilada como el cristal roto a sus pies. «Hay mucho más». La pantalla cobró vida con las fotografías que había preparado meticulosamente. Ricardo y Teresa en su boda en la playa, él con un traje de lino blanco que nunca había visto. El certificado de nacimiento de Miguel Jr., con Ricardo Miguel Santamaría listado como padre. Fotos familiares navideñas de los últimos 10 años. Ricardo sonriendo con su otra familia frente a un árbol que yo nunca había decorado. La ecografía de Sofía con una dedicatoria. Para el mejor papá del mundo, con amor, Teresa. Los jadeos comenzaron como olas, cada revelación provocando una nueva ronda de shock. Marta Rodríguez se había puesto pálida, su mano cubriendo su boca. El socio de Ricardo, Hernández, miraba las imágenes con una mezcla de horror y furia, probablemente calculando el daño a la reputación de la empresa. Patricia había hundido la cara entre sus manos, sollozando silenciosamente. 40 años, dije, caminando lentamente alrededor de Ricardo, quien permanecía congelado como una estatua. 40 años viviendo con un bígamo, un mentiroso patológico, un criminal. Sí, queridos amigos, criminal. La bigamia es un delito federal con pena de cárcel. Carmen, por favor. Ricardo finalmente encontró su voz, acercándose a mí con las manos extendidas. Podemos hablar de esto en privado. No hagas esto. Roberto se levantó, interponiéndose entre su padre y yo. No te acerques a mi madre. Su voz era letal, controlada. Y antes de que consideres huir, deberías saber que el IRS ya tiene copias de todos tus estados financieros, incluyendo esa cuenta en las Islas Caimán donde escondiste $5 millones. La fiscalía tiene los contratos fraudulentos que firmaste usando tu identidad falsa. Lucía tomó el micrófono que el cuarteto había abandonado. Para nuestros queridos invitados, lamento profundamente que sean testigos de esto, pero después de 40 años de engaño público, consideramos que la verdad también debía ser pública. Mi padre no solo traicionó a mi madre, nos traicionó a todos. Esto es una locura. Ricardo giró, buscando apoyo entre los invitados, pero todos retrocedían como si fuera contagioso. Carlos, tú me conoces desde hace 20 años. Sabes que yo no... ¿Que no qué?
Carlos, su mejor amigo, se levantó, su rostro una máscara de disgusto. ¿Que no eres capaz de esto? Aparentemente no te conozco en absoluto. Saqué el sobre de mi bolso, los documentos de divorcio que Roberto había preparado. Tienes dos opciones, Ricardo. Firmas estos documentos ahora, renuncias a todo reclamo sobre nuestros bienes comunes, o esto va a juicio público y terminas en prisión federal por bigamia, fraude fiscal y falsificación de documentos. Patricia se levantó entonces, su voz temblando pero firme. Ricardo, también deberías saber que encontré el testamento real de papá. El que falsificaste está con las autoridades. Mamá siempre supo que algo no estaba bien contigo. Era el golpe final. Ricardo se desplomó en la silla, el hombre poderoso reducido a escombros. Con manos temblorosas, tomó el bolígrafo que le ofrecí. Mientras firmaba, lágrimas caían sobre los documentos, manchando su nombre, su rendición final. Los acontecimientos posteriores a la cena de aniversario se desenvolvieron como fichas de dominó perfectamente alineadas, cada una derribando la siguiente con precisión devastadora. No dormí esa noche. Me senté en el balcón del departamento del hotel donde me había refugiado, viendo las luces de la ciudad parpadear mientras mi teléfono vibraba incesantemente con llamadas y mensajes que no contestaría. El vestido rojo aún colgaba de mi cuerpo como una armadura de guerra, el maquillaje corrido trazando mapas de dolor en mi rostro. A las 6 a.m., Roberto llegó con café y su laptop. Los documentos del divorcio están procesados. Padre los firmó anoche. Hay testigos. Es irrevocable. También congelamos las cuentas conjuntas hace una hora. Su eficiencia era implacable. El abogado tomando control donde el hijo podría haber vacilado. A las 7 a.m., Lucía llegó con su equipo de crisis de relaciones públicas. 3 mujeres jóvenes con tablets y expresiones determinadas que transformaron mi suite en un centro de comando. El embargo de prensa se levanta en 2 horas, anunció Lucía, su profesionalismo apenas ocultando la furia que ardía debajo. Tenemos exclusivas con 3 periódicos principales y 2 canales de televisión nacional. El hashtag ya está creado. Para el mediodía, todo el país sabrá quién es realmente Ricardo Valdés. A las 9 a.m. exactas, la historia explotó. Prominente empresario vive doble vida. Bigamia, fraude y 12 años de engaño. Los titulares gritaban desde cada pantalla. El bígamo del año se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Las fotos que había proporcionado Ricardo con sus 2 familias se volvieron virales. Memes crueles pero creativos florecieron como hongos después de la lluvia. El teléfono del hotel sonó. Era la recepción. Señora Valdés, hay reporteros en el lobby solicitando declaraciones. Dígales que mi abogado dará una conferencia de prensa a las 2 p.m., respondí. Mi voz sorprendentemente firme. Para las 11 a.m., la empresa de Ricardo había emitido un comunicado. Efectivo inmediatamente, Ricardo Valdés ha sido suspendido de todas sus funciones pendiente de una investigación interna sobre graves violaciones éticas y posible fraude corporativo. Hernández, su socio, fue más directo en su entrevista. Estamos cooperando completamente con las autoridades. Si los alegatos son ciertos, Ricardo Valdés no solo traicionó a su familia, sino también la confianza de sus socios, empleados y clientes. A las 3:47 p.m., mi teléfono sonó desde un número desconocido. Era Teresa. Su voz sonaba como cristal roto, cada palabra cortante y fragmentada. ¿Es verdad?, preguntó sin preámbulo. ¿Tú eres Carmen, la esposa muerta? Su primera y única esposa legal, respondí, manteniendo mi voz neutral, sin crueldad pero sin consuelo. Nunca morí, Teresa. Él me mató metafóricamente para poder tenerte. Lo siento, tú también eres víctima en esto. Los niños. Su voz se quebró en un sollozo. Dios mío, los niños. Miguelito adoraba a su padre. La bebé. ¿Qué les digo? ¿Cómo les explico que toda su vida es una mentira? No lo sé, admití, porque no había palabras de consuelo que pudieran sanar esas heridas. Pero los niños son resilientes. Con ayuda, con terapia, con amor verdadero, sanarán. ¿Sabías de nosotros?, preguntó. ¿Cuánto tiempo sabías? 2 meses, respondí. Solo 2 meses de verdad después de 40 años de mentiras. Voy a perderlo todo, susurró. La casa está a su nombre, las cuentas, todo. No tengo nada propio. Dejé mi trabajo cuando nació Miguelito porque él insistió. Era otro nivel de crueldad de Ricardo, mantener a Teresa completamente dependiente.
Dame tu información, me escuché decir. Mi abogado se pondrá en contacto. No eres responsable de los crímenes de Ricardo. Nos aseguraremos de que tú y los niños estén protegidos financieramente. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente confundida. ¿Por qué me ayudarías? Porque destruir a Ricardo no significa destruir a 2 niños inocentes, respondí. Ellos no pidieron nacer en una mentira. Al día siguiente, el IRS llegó como una plaga bíblica. Agentes federales aparecieron en la oficina de Ricardo, en nuestra casa, en la Casa Amarilla. Cajas de documentos fueron confiscadas, computadoras, discos duros, hasta su colección de relojes de lujo fue catalogada y embargada. La investigación reveló un laberinto de evasión fiscal que se remontaba a 15 años, cuentas offshore, empresas fantasma, facturas falsas, un esquema tan elaborado que requirió un equipo de 20 contadores forenses para desenredarlo completamente. Roberto manejó el aspecto legal con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Usando las leyes de bigamia, que en nuestro estado incluían la anulación automática de cualquier reclamo financiero del cónyuge bígamo, anuló todos los derechos de Ricardo sobre nuestras propiedades conjuntas. La casa valorada en 2 millones, las 3 propiedades de inversión, el portafolio de acciones, todo pasó exclusivamente a mi nombre. También recuperamos esto, dijo Roberto una semana después, entregándome un cheque. 3.7 millones de la cuenta de las Caimán. El resto está tan enredado en sus empresas fantasma que tomará años recuperarlo, si es que se puede. Patricia me visitó esa tarde. Había envejecido 10 años en una semana, su rostro marcado por la vergüenza familiar. Mamá siempre supo que algo andaba mal con Ricardo, confesó, sentándose pesadamente en mi sofá del hotel. Antes de morir me dijo, cuida a Carmen cuando la verdad salga a la luz. Creo que de alguna manera ella sabía. ¿Cómo está él?, pregunté, odiándome por preocuparme. Destruido, respondió Patricia sin rodeos. Teresa lo echó de la casa. Ningún hotel en la ciudad acepta su reservación. Su cara está en todas las noticias. Está viviendo en un motel de carretera, pagando en efectivo con lo poco que no le congelaron. Intentó contactar a algunos amigos, pero todos le colgaron. Es un paria, Carmen, un hombre sin país. 3 semanas después del escándalo, me citaron a declarar ante el gran jurado. La sala estaba llena, cada asiento ocupado por personas ávidas de escuchar la historia de primera mano. Vestí un traje negro simple, sin joyas excepto mi anillo de bodas original, que usé como un recordatorio de la mujer que solía ser. Durante 4 horas conté todo, cada mentira, cada descubrimiento, cada pieza de evidencia. Los miembros del jurado escuchaban con expresiones que iban desde la simpatía hasta el horror. Cuando mostré las fotos de la doble vida de Ricardo, una mujer mayor en la primera fila sacudió la cabeza murmurando, «Que Dios lo perdone, porque yo no podría». El fiscal, un hombre joven pero brillante llamado Martín Reyes, fue meticuloso. «Señora Valdés, ¿en algún momento durante estos 12 años sospechó de la infidelidad de su esposo?» «Hubo momentos», admití. Pequeñas inconsistencias, ausencias extrañas, pero Ricardo era un maestro de la manipulación. Cada vez que me acercaba a la verdad, él creaba una explicación tan elaborada, tan creíble, que me sentía culpable por dudar. ¿Puede dar un ejemplo? Hace 5 años, encontré un recibo de una joyería por un collar de diamantes que nunca recibí. Cuando lo confronté, Ricardo me llevó a la joyería. El gerente, que obviamente había sido aleccionado, explicó que había habido un error, que el collar era para la esposa de un cliente importante de Ricardo que había pedido ayuda para sorprenderla. Incluso me mostraron el collar devuelto. Por supuesto, ahora sé que simplemente lo compró después para Teresa. ¿Qué sintió cuando descubrió la verdad? Me tomé un momento antes de responder. Al principio, negación. Luego dolor. Un dolor tan profundo que pensé que me partiría en 2. Después vino la ira. No caliente, sino fría, calculada. Y finalmente, determinación. Determinación de que 40 años de mentiras no definirían el resto de mi vida. El veredicto del gran jurado fue unánime. Acusación formal por bigamia, fraude fiscal, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude. Ricardo enfrentaba hasta 20 años de prisión. Un mes después, Ricardo me llamó desde la cárcel del condado donde esperaba juicio. Su voz era irreconocible, rota, envejecida. ¿Por qué, Carmen?
¿Por qué no me diste la oportunidad de explicar en privado? ¿Explicar qué, Ricardo? ¿Cómo caíste accidentalmente en otra vida durante 12 años? ¿Cómo por error te casaste con otra mujer? ¿Cómo sin querer tuviste 2 hijos más? No fue así, Teresa. Ella quedó embarazada. No podía abandonarla, pero podías abandonarme a mí. Cada día durante 12 años me abandonaste. Te amaba, Carmen. Siempre te amé. No, respondí con una claridad que me sorprendió. Amabas la idea de mí, la esposa perfecta en tu vida, perfectamente compartimentada, pero nunca me amaste a mí, Carmen, la mujer real con sueños y deseos propios. Me convertiste en un personaje de tu elaborada ficción. Los niños, su voz se quebró. Mis otros hijos, ¿qué será de ellos? Teresa y yo hemos llegado a un acuerdo. Recibirán apoyo financiero de los activos recuperados. No sufrirán económicamente por tus crímenes. ¿Teresa y tú? ¿Hablan? Las víctimas de un mismo criminal a veces encuentran consuelo en la comprensión mutua, respondí. Carmen, por favor, solo quiero... No, Ricardo, no tienes derecho a querer nada de mí. Tuviste 40 años de mi vida. No tendrás ni un segundo más. Colgué. Era la última vez que escucharía su voz. Han pasado 2 años desde aquella cena de aniversario que cambió todo. Esta mañana, mientras preparaba café en mi nueva cocina, con vista a los tejados de la ciudad y el sol entrando por ventanas que elegí yo sola, recibí una notificación en mi teléfono. Ricardo había sido liberado por buena conducta. No sentí nada, ni miedo, ni rabia, ni siquiera curiosidad. El hombre que había sido mi esposo era un extraño ahora, un personaje de una historia que le había sucedido a otra Carmen, una que ya no existía. Mi exposición de arte se inauguró el mes pasado. Retratos de una vida inventada, la titulé. Cada pieza contaba una parte de la historia. La esposa ciega, la mujer despertando, la arquitecta de su propia liberación. La crítica fue extraordinaria, pero más importante, cada pincelada había sido terapia. Cada color una pequeña victoria sobre el pasado. En la inauguración, un hombre se acercó a mí. Era viudo, profesor de literatura jubilado, con ojos amables y una risa genuina. Su trabajo me conmueve, dijo. Hay tanto dolor pero también tanta esperanza. Tomamos café después, luego cenas. No hay prisa, no hay expectativas, solo 2 personas que entienden que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Roberto me llamó ayer. Papá intentó contactarme, dijo. Quiere reunirse con la familia. ¿Y? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Le dije que su familia éramos nosotros durante 40 años. Él eligió otra. Ahora debe vivir con esa elección. Mi hijo, mi feroz protector. Lucía fue menos diplomática. Simplemente bloqueó su número. Patricia me visita a veces. Me cuenta que Ricardo vive solo en un departamento de un dormitorio, trabaja como contador en una pequeña empresa que no hace verificación de antecedentes. Teresa no permite que vea a los niños hasta que sean mayores y puedan decidir por sí mismos. Es una existencia gris, monótona, honesta por primera vez en su vida. Pero esta historia no es sobre Ricardo. Nunca lo fue realmente. Es sobre Carmen, sobre mí, sobre la mujer que emergió de las cenizas de una vida falsa para construir una verdadera. Ayer encontré mi viejo diario, del tiempo antes de Ricardo. La chica que escribió esas páginas soñaba con París, con pintar en Montmartre, con una vida llena de color y pasión. A los 64 años, finalmente le estoy dando a esa chica lo que merece. El mes que viene, vuelo a París, sola, con mis pinceles y una maleta ligera. No es la beca que rechacé hace 40 años, pero es mi dinero, mi decisión, mi vida. Rentaré un pequeño estudio cerca del Sena, pintaré hasta que me duelan las manos, beberé vino barato con artistas que no saben nada de mi historia. Mientras empaco, encuentro la foto de nuestra boda. Ricardo y yo, jóvenes, radiantes, ignorantes del futuro. No la rompo, no la quemo. Simplemente la guardo en una caja etiquetada ficción, porque eso fue una hermosa, terrible ficción. Mi teléfono suena. Es Miguel, así se llama el profesor de literatura, aunque el nombre ya no me estremece. ¿Lista para nuestra clase de tango?, pregunta. Sí, estoy aprendiendo tango. También italiano, escultura y cata de vinos. Cada día algo nuevo. Cada experiencia una afirmación de que la vida no termina con la traición. Que 60 no es el final, sino un nuevo comienzo. Dame 10 minutos,
respondo, aplicando el lápiz labial rojo que Ricardo decía que era demasiado atrevido para mi edad. Todo es atrevido ahora. Cada día es un acto de valentía. Cada decisión una declaración de independencia. Antes de salir, me miro en el espejo. La mujer que me devuelve la mirada tiene arrugas que cuentan historias, canas que no oculta, ojos que han visto demasiado pero aún brillan con esperanza. Es hermosa, no a pesar de su edad y su historia, sino gracias a ellas. «Hola, Carmen», le digo a mi reflejo. «Es bueno finalmente conocerte». Y entonces hay un giro más en esta historia, uno que no vi venir. Esta mañana, mientras organizaba papeles para mi viaje, encontré un sobre que Martínez, el investigador, había dejado. «Ábralo solo cuando esté lista», había dicho. Dentro había una carta de mi madre, escrita poco antes de morir. Una carta que Ricardo había interceptado y ocultado. «Mi querida Carmen», decía, «si estás leyendo esto, es porque finalmente te liberaste. Siempre supe la verdad sobre Ricardo. Lo seguí una vez, vi a la otra mujer, pero estabas tan frágil después de perder aquel embarazo, tan dependiente de él, que temí que la verdad te destruyera. Fui cobarde. Lo siento. En compensación, he dejado otra cuenta, una que Ricardo no conoce, solo para ti. La llave está donde siempre escondíamos tesoros cuando eras niña. Vive, mi amor. Vive de verdad esta vez. El árbol del jardín de mi infancia. Corrí allí, a la casa ahora vendida pero cuyos nuevos dueños me permitieron buscar. Enterrada entre las raíces, una caja de metal. Dentro, documentos de una cuenta suiza con suficiente dinero para vivir 100 vidas. Mi madre me había dado la libertad póstumamente, no solo financiera sino emocional. Ella sabía. Alguien había sabido y había elegido protegerme hasta que fuera lo suficientemente fuerte para protegerme a mí misma. No necesitaba el dinero ya, pero lo usaría. Para un refugio de mujeres, para becas de arte, para todas las Cármenes atrapadas en jaulas doradas. Mi historia termina donde comenzó, con un descubrimiento, una revelación, una verdad que lo cambia todo. Pero esta vez, la verdad no destruye, libera. Y yo, Carmen, a mis 64 años, finalmente soy libre.